Buenas noches a todos. Soy el padre Iván. Ya nos vamos conociendo. Y bueno, aquí andamos. Vamos a comenzar, ponernos en manos de Dios en la oración y vamos a ir reflexionando juntos el tema 25 del libro profético. Primero hacemos la oración, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta jornada. Ponemos en tus manos lo que en ella hemos sembrado, que crees que dé fruto para la vida eterna. Y concédenos también la gracia de apertura de corazón y espíritu para que al seguir compartiendo estos temas, nos sigamos instruyendo y construyendo como verdaderos discípulos tuyos para ser tus testigos en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos, ¿vale? Aquí andamos. Entonces, pues yo los invito a que reflexionemos, ¿verdad? Más allá de una clase magistral, pues no, las clases magistrales yo creo que las dan aquellos hermanos que se han especializado, han estudiado más a fondo esto, ¿no? Pero con la buena intención y con la disposición de lo que uno ha ido aprendiendo un poquito y también pues con la gracia de Dios compartir. Y por eso les decía, reflexionar un poco más sobre estos temas de Sagrada Escritura y hoy de manera especial pues nos toca compartir el tema 25, ¿verdad? Este tema que habla sobre los libros proféticos. No se trata de que nos quedemos en un profeta de manera específica, sino es conocer todo lo que es, qué implicación o digamos el contexto general de los libros proféticos. Ya en su momento se irán viendo pues de manera a lo mejor más centrada a cada profeta, ¿verdad? Entonces, para que no nos cansemos tanto, o no nos aburramos o no nos vayamos a dormir, yo sí los invito a que ahí participemos, ¿verdad? Leyendo una parte cada quien. Cuando digamos ahí nos detenemos, reflexionamos y si hay alguien más que a lo mejor preguntas, no que me den miedo, si pues si sé algo, se los puedo responder, con todo gusto lo hago. Si no lo sé, me permiten, podría investigar y en su momento compartirlo, o si hay algún hermano sacerdote y lo sabe y nos los quiere aclarar, se lo agradeceremos. O incluso si ustedes ya lo tienen conocido, pues también es una retroalimentación, pero sobre todo es un caminar juntos, ¿sale? Entonces, vamos caminando ahora. Vamos a la lección 25, libros proféticos, ¿verdad? Fíjense bien. Ahí también como, perdón, este, quien esté en los medios de comunicación nos ayuda ahí cuando vayamos a leer a alguien más, ¿vale? Por favor. Dice el nombre profético, ¿verdad? Terminada una aproximación a los libros históricos, que fue el tema que vieron anteriormente, del Antiguo Testamento, nos adentramos desde esta lección a uno de los más interesantes y bellos capítulos de la Biblia, los profetas, ¿no? Los profetas. Las palabras hebraicas que la Biblia utiliza para llamar a los profetas son Naví, Zoé, ¿no? O Zoé, que quiere decir o vidente, ¿verdad? La primera es la más frecuente, Naví, que quiere decir el que habla con vehemencia, bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. Esto es muy interesante y yo también he encontrado más o por lo menos cuando estudié esto, lo que nos decía el padre en su momento era eso, ¿no? La palabra que más se usa es Naví, para decir profeta, ¿no? Es la que más a veces aparece. Y entonces, ¿qué quiere decir? El que habla con vehemencia, el que habla bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado, no habla por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta palabra Naví nos tiene que sonar a nosotros de manera, pues, más familiar, ¿no? Que cuando digan Naví, ya sé que se trata o de los profetas o de algún profeta, ¿vale? Seguimos. La palabra profeta es griega, fíjense bien, y quiere decir
hablar en nombre de, ¿no? De alguien más, no es personal. El que habla en nombre de alguien más, ¿no? Y aquí no es cualquier alguien más, fíjense ahí. Este nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Yahvé, en nombre del Señor, en nombre de Dios. Por eso de ahí que hable por una fuerza superior, ¿no? No se trata de decir lo que a mí me gusta. Ya en su momento encontraremos que los falsos profetas, pues son los que le endulzan al oído a la gente, le dice lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque la misión del profeta no es decir lo que la gente quiere escuchar, sino anunciar, ¿verdad? Denunciar, consolar, animar, motivar. Entonces, incluso hoy me atrevo a decir muchos profetas, falsos profetas. ¿Por qué? Porque mueven más el sentimiento que la conciencia. Y el Señor no viene a mover solamente el sentimiento, sino quiere mover la conciencia, ¿verdad? Eh, Fíjense bien, es su voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y el pueblo, las promesas entre Dios y el pueblo, para enderezar, para corregir. Y aquí es a veces donde nomás nos gusta que nos recuerden las cosas bonitas, porque las tristes o las cosas a veces malas no nos gustan, ¿verdad? Entonces, la importancia de ser realmente formado en la fe y dejarnos formar, ¿para qué? Pues también para que cumplamos la misión, ¿no? En la Biblia se llama a los profetas guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé. Son hombres de fuerte personalidad y espiritualidad. Fíjense bien, de fuerte ¿qué? Personalidad y espiritualidad. Pero fíjense, aquí, digo, me corrigen ustedes o complementamos el problema, ¿verdad? Personalidad. No se trata de una personalidad como nosotros lo entendemos muchas veces. Creemos que la personalidad fuerte es aquel que es más gritón, o aquel que es más enojón, o aquel que es más, eleva la voz, que ese gritón, enojón, o no sé, que se haga su voluntad, ¿no? Decimos, no, tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y decimos, híjoles, ¿qué tan cierto es? Yo me atrevo a decir, a veces somos más berrinchudos, porque si me enojo ya sé que me dan la razón, si me enojo ya sé que gano, ¿no? Si pongo mala cara, pues ya sé que me van a decir que sí. Yo he dicho que los berrinches de los niños son cuando ellos hacen revuelcan, chillan, los berrinches de los adultos son cuando se enojan, ¿no? Y así. Entonces es realmente un carácter. Carácter fuerte conlleva, pues, educar en los pensamientos, educar los sentimientos, educar las actitudes, educarnos como realmente hijos de Dios que somos, ¿ya? Saber controlar nuestros enojos, iras, alegrías, saber expresarlo en cada momento. Eso es el carácter fuerte. ¿Por qué? Porque uno se domina a sí mismo. No dejamos rienda suelta a nuestra vida, a nuestros deseos solamente por deseos y demás, ¿no? Ese es el carácter, ¿no? Y espiritualidad, pues también yo digo que la espiritualidad no solamente se trata de que recemos o repitamos muchas veces una oración. Es bastante bueno, claro que sí, nos ayuda bastante, también es cierto, pero la espiritualidad fuerte también va radicando en donde el hombre dialoga con Dios, se deja amar por Dios, pero también se deja corregir por Dios. Y el Señor, ¿dónde nos corrige? En la conciencia. Y para que el Señor nos corrija en la conciencia, pues no hay que dormirla. Pues como todos mienten, hay que seguir mintiendo, ¿no? Como todos hacen esto, pues hay que seguirlo haciendo. O sea, no, porque entonces nos estamos haciendo o conciencia laxa o conciencia dormida, ¿verdad? Entonces, no, la conciencia que realmente nos lleva a confrontarnos con nuestra realidad y mirar, decir, no sé, tuve un mal sentimiento, una mala actitud, la tuve, reconocerla y trabajarla, ¿no?
¿Por qué? Porque no solamente es el carácter desde lo humano, sino desde la gracia y así la espiritualidad. Hoy día preguntaríamos a quién de nosotros nos gusta a lo mejor dedicarle una hora a la meditación de la palabra cada día. Yo me atrevo a decir que creo que pocos lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos afeteando. Entonces, o leer un texto y detenernos unos 20 minutos en un texto, ¿no? En algunos versículos. Yo creo que pocos lo hacen. No podemos decir, ay, no, yo sí siempre, ¿no? Estamos en un constante camino, ¿verdad? Bueno, al segundo punto, ¿alguien quiere leer cómo nació el profetismo? Ánimo. Y una que dice, ok, Blanca Corona, os pongo. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Adelante, el punto 2, ¿cómo nació el profetismo, hija? ¿Cómo nació el profetismo? En el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas quien fueron sus enviados para el pueblo. Siempre pues en Israel hubo profetas, hombres llamados a ser intérpretes de su voluntad salvífica ante Israel. Ya Abraham es llamado profeta y Moisés es considerado el más grande de los profetas. Los 70 ancianos de Números 11, 25, 29 son profetas. Samuel es llamado profeta. Desde el tiempo de David aparecen los profetas de corte, hombres sabios y llenos del Espíritu de Dios, a quienes recurrían los reyes por consejo. Entre ellos está Natán, que aconseja al mismo David. Fíjense bien. Ya desde que nace el pueblo, bueno, mejor dicho, desde que el Señor hace alianza con Abraham, ¿cómo le llaman? Profeta. El que habla en nombre de Dios, el que habla en nombre de Yahvé, el Señor, ¿no? No podemos reducirlo solamente a un momento. Claro, hay etapas en donde se marcan en la Sagrada Escritura, pero aquí, en este punto 2 nos va diciendo, ¿no? ¿Desde qué momento? Pues desde aquel que de ese momento que el Señor llama a Abraham para enviarlo. Deja tu patria, deja tu casa, ¿no? Y entre todos el más considerado el más grande, pues es Moisés, ¿vale? Bueno. El número 3, ¿alguien gusta compartirlo, leerlo? Ahí vamos a ir deteniendo, vamos a leer los dos párrafos y posteriormente vamos poco a poco, ¿vale? ¿Alguien gusta? Había levantado su manita alguien más, Ángeles y Manuel, si no mal vi. Adelante, Ángeles y Manuel de San Sebastián, creo. Ahí se ve más o menos, anden, ajá. ¿Gustan leer esta parte? Ánimo. Los profetas escritores. Sin embargo, cuando hablábamos en la Biblia de los profetas, nos referíamos a aquellos que dejaron escrito su pensamiento y sus profecías, y consta en el canon bíblico. Los libros proféticos son un género de libros ardientes e inflamados. Pintan la lucha por la fidelidad a Dios por parte del pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y de su fracaso. Releyendo estos libros bíblicos, a pesar de su dificultad para entender muchas páginas, deducimos que los profetas son los grandes iniciadores del pueblo de Dios, los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre Dios vivo e Israel, pueblo escogido. Hasta ahí ahorita, gracias. Fíjense bien. Los profetas, pues nos lo podemos resumir así, ¿verdad? Dejaron escrito su pensamiento y sus profecías.
Pero aquí también debemos tener cuidado con eso de profecías, ¿no? Porque a veces como que me atrevo a decir, todo lo vemos de manera espeluznante. Una profecía, híjole, algo malo va a pasar siempre, ¿no? También hay buenas profecías, ¿no? Y pues que anuncien al Salvador es una muy buena profecía, ¿no? Que sepamos que el Señor está cerca, que llega, o sea, es algo tan hermoso, ¿no? Pero aquí entender esto es realmente, yo creo que lo vayamos haciendo de manera madura para que no siempre nos quedemos con aquella idea, ¿no? Una profecía, y nos espantemos, nos aterroricemos, no, sino como también el Señor a través de este género que dice que es ardiente e inflama, pues también, ¿no? Nos quiere preparar para siempre algo mejor. Y termina diciendo ese primero. Muchas veces el pueblo es sorprendido en su pecado. Y si nosotros, yo lo digo así, ¿no? Yo creo que Dios también nos sorprende en nuestro pecado cada día, ¿no? Entonces, tenemos que releer estos textos siempre con esperanza, no siempre de manera pesimista, ¿no? Aterradora, no, sino siempre con esperanza. Y ahora pues sabemos que ya los profetas se cumplen en Cristo Jesús con las profecías del Salvador, una llegada del Salvador, ¿no? Ahora, como también dice, poco a poco nuevas relaciones en los profetas van a ser esas nuevas relaciones entre el Dios vivo de Israel y el pueblo escogido, que mantengan inflamado, que mantengan encendida esa lámpara de lo que el Señor quiere para el pueblo, de lo que el Señor quiere para el pueblo. Si nosotros, o tú, si tu mamá, tú como papá, dejaras de decirle a tu hijo, obedece, obedece, ¿no? No le dejas de decir porque lo que quieres es un bien mayor, ¿no? Aunque el hijo en su momento no te entienda. Así el pueblo de Israel, ¿no? Recuerden la alianza, viva la alianza, y el pueblo de Israel a lo mejor tampoco lo entendía, ¿eh? Yo pongo este ejemplo muy burdo, pero en la necesidad de estar recordando para qué son, para qué están llamados el pueblo de Israel, ¿vale? Ahora, después nos va a decir, conozcamos sumamente quiénes son los profetas bíblicos. ¿Quiénes son los profetas? Aquí hace una mención nada más así de Isaías, que van a ser los mayores y después los menores, ¿no? ¿Alguien quiere leer estos 4 profetas? ¿Alguien gusta compartirlo? Adelante. María Guadalupe San Miguel. Adelante, María Guadalupe San Miguel. Vemos su manita levantada, pero no sé si. María Adriana, Sagrado Corazón, ánimo. Isaías, ¿sí se escucha? Sí, ánimo. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo, unos años antes del destierro. Es el profeta mesiánico cuya palabra golpea y consuela. B. Jeremías, profeta muy dedicado, dotado de gran sensibilidad. En él pugnan la necesidad de paz y ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar, porque vivió momentos terribles para su pueblo, periodo de la humillación y del exilio. C. Ezequiel, profeta del cautiverio, del exilio a Babilonia, busca lleno de esperanza y consejos, tener viva la fe del pueblo. D. Daniel, es de carácter totalmente distinto a los anteriores. La primera parte de su obra consta de narraciones en el periodo de Babilonia.
La segunda trata de visiones en las que se presentan las grandes fuerzas impulsoras de la historia. A estos 4 profetas llamados mayores, por la extensión de sus libros, siguen 12 profetas menores, por la cantidad de la extensión de sus escritos. Hasta ahí, gracias. Hasta ahí por lo pronto, gracias. Okay. Bueno, fíjense bien. A estos 4 profetas se les llama mayores por su extensión de sus escritos. ¿verdad? Por la extensión de sus escritos. Entonces, fíjense bien. Nos da una visión de su ubicación y de su situación. Allá ustedes lo que puedan, por si Isaías en qué siglo vivió, aun cuando se divide de otra manera, ya en su momento lo verán. ¿no? Después se va a introducir a cada profeta un poco más, se va a ahondar más, mejor dicho, perdón. Entonces, así, esto es una generalidad, ¿no? ¿Quiénes son? Y entonces estos 4 son mayores. Deme un minuto. Bueno. ¿Qué onda, paisita? Dame chance porque estoy en curso de Biblia, ¿te puedo marcar más noche? Disculpen ustedes. Este es un asunto común de las... Disculpen, pero es necesario. Entonces, ahora vamos a lo que continúa diciendo, ¿no? Los demás profetas, los siguientes 12 se llaman menores. Ok. ¿Alguien quiere leer quiénes son los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás? ¿O lo leo yo? Decía Marta, San Martín de Porres. A ver, Marta, adelante. Sí, padre. Oseas, marido abandonado por su mujer, el matrimonio roto, le hace comprender el drama de la fidelidad entre Dios y el pueblo. Joel, hizo resonar su voz en el momento de una espantosa plaga de langostas. Amós, campesino del norte, con un lenguaje duro y concreto sobre la justicia comunitaria, se estima que es el más antiguo de los profetas escritores. Abdías solo nos ha dejado una postal por la pequeñez de su escrito. Jonás, un profeta, a pesar de su mala gana, su historia es una narración ficticia, simbólica, con un mensaje universal. Jesús se referirá a él varias veces en su predicación. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Su profecía contiene las bellas palabras mesiánicas de la descendencia de David referente a Belén. Nahum, con su breve mensaje y oráculo contra Nínive. Habacuc, con su gran pregunta sobre la justicia de Dios y el cántico solemne a su gloria. Sofonías es el profeta del día del Señor. Ageo, profeta del tiempo de la restauración, eso es del regreso del exilio. Zacarías, contemporáneo de Ageo, habla del futuro redentor que será manso y montará sobre un pollino. Malaquías habla de la venida de Dios para desterrar toda miseria y necesidad. Los últimos 4 son profetas de la reconstrucción del pueblo después del exilio a Babilonia, y es notable en ellos el tema apocalíptico del futuro. Gracias. Fíjense bien, los últimos 4 ahí tienen un asterisquito, ¿eh? Ahí vean ustedes bien, ahí pueden marcar ese asterisco. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ahí están. Y los últimos
Son profetas de la reconstrucción del pueblo de Israel después del exilio de Babilonia, ¿verdad? Después de que regresan son ellos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos sintetizar? Ya en su momento se hablará yo, pero a mí me gustan unas palabras que los profetas son a la vez anuncian, denuncian, consuelan y animan, ¿no? Yo le digo así. ¿Por qué? Porque los profetas anuncian que tienen cosas buenas también, pero también denuncian el pecado. Un anuncio bueno, cosas buenas. Denuncian lo que está mal. La denuncia es lo que está mal. Oigan, aquí se están equivocando, ¿no? Animan, oigan, no se desanimen, adelante, adelante. Pero también consuelan, ¿no? Mira que tu sufrimiento, mira que tú has sido escuchado, mira que también consuelan. Claro, podríamos decir más palabras, pero a mí me gustan en particular estas cuatro y a mí me gustan. Porque siempre anuncian algo nuevo, algo que vendrá, pero también denuncian el pecado, no todo es anuncio de cosas buenas, también el pecado se tiene que denunciar. Animan y motivan porque, diríamos en un lenguaje muy coloquial, a veces andamos de capa caída, el pueblo a veces andaba de capa caída, pues tenía que motivarlo. Pero también cuando sufría había que consolarlo. Yo creo que en un ejemplo muy sencillo, como mamás, como papás, ustedes también hacen esa realidad con su familia, con sus seres queridos, ¿no? Le anuncias cosas buenas y le echa ganas, pero le denuncias sus flojeras y reprobó una materia, ¿no? Así de sencillo. Lo animas cuando lo ves como que tristón, hijo, tú puedes. Pero cuando llora también lo consuelas. Bueno, son actitudes muy sencillas. Un ejemplo, por decir un ejemplo muy, a lo mejor muy burdo, muy sencillo, pero son actitudes que también Dios tiene con su pueblo a través de los profetas, ¿vale? Estas actitudes, y todo esto pues nos lleva a tener una visión más amplia, ¿verdad? Bueno, vamos, a los profetas del Nuevo Testamento, número 4, ¿quién quiere leer esa parte? ¿Nadie? Ok. Ah, Olga, la cruz, Olga L, Cruz Gloriosa, dice, levantó por ahí su dedito. No, no tiene audio. No, ya, padre. Gracias. Profetas del Nuevo Testamento. A partir del año 170 a.C., los judíos de Palestina consideraron cerrada la serie de los profetas, pero tras el paso rápido de San Juan Bautista, profeta y más que profeta, y tras el paso de Jesús de Nazaret, el profeta por excelencia, por ser el verbo, la palabra viviente del Padre, nuevo pueblo de Dios, la iglesia renueva en su seno el espíritu de profeta. El Espíritu Santo dará un nuevo impulso al don de la profecía y todo bautizado se constituye en profeta del reino de Dios. En el camino de la iglesia nunca faltaron profetas. Son los hombres y mujeres que con su palabra y su testimonio de vida anunciaron el reino de la paz, de amor y de justicia en nuestra sociedad y denuncian lo que es contrario al evangelio en el pueblo y en la sociedad. Todos conocemos algunos profetas en nuestro tiempo: Juan Pablo II, Monseñor Oscar Romero, Madre Teresa de Calcuta, etcétera. Bueno, fíjense, en su momento aquí con los últimos 4 que se cierra, bueno, Juan el Bautista es como el enlace, ¿no? El que cierra y el que abre el Nuevo Testamento, ¿no? Es el que une, claro, y aquí también como nos dice Jesús, ¿no?
El profeta por excelencia, por ser el verbo, la palabra de Dios, anuncia la buena nueva, ¿no? Y no recuerdo si hoy o ayer en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Yo hago y todo lo que digo, porque me lo ha dicho mi Padre. O sea, él dice, yo no vengo solo, no es porque me lo ha dicho mi Padre. O sea, como nosotros, pues, o sea, no recuerdo si viene la lectura de hoy o de ayer, realmente ya que se me fue el santo al cielo, pero como él también reconoce, digo, siendo el verbo encarnado, anuncia lo que Dios quiere que el pueblo escuche, ¿no? Y como dice ahora los del Nuevo Testamento, bueno, en nuestros tiempos sigue habiendo profetas, y tanto tú, me atrevo a decir, salvo si alguien me dice que caigo en herejía, pues me corrige, va, pero también tú y yo por el bautismo estamos llamados a ser que profetas de la buena nueva, ¿no? Hoy necesitamos verdaderos profetas. Dice, conocemos a Juan Pablo II, Monseñor Ascor Romero, la Madre Teresa y otros tantos que han dado su vida por Cristo. Digo que yo les decía hace un momento cuando iniciamos, el problema hoy día es de que muchos no quieren profetas que les anuncien la conversión, quieren profetas que les sean falsos profetas que les anuncien la comodidad. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no estamos cumpliendo la misión de Dios. Por ahí apenas decía, la fe no tiene que ser cómoda, sino incómoda, porque está picando nuestra conciencia. ¿Ah? Pero muchos queremos una fe cómoda. Bueno, el número 5, ¿alguien quiere leerlo? La enseñanza principal de los profetas. Sí, dice, las enseñanzas principales de los profetas. Volvemos al libro sagrado y a los profetas del Antiguo Testamento. Hablando de la predicación profética, hace falta recordar que su mensaje es condicionado al momento histórico en el cual viven y predican. Esta es una función específica del profeta, iluminar e interpretar los acontecimientos que el pueblo vive, por la palabra y el querer de Dios, según la alianza. Todo profeta debe estar sugerido en la historia y problemas del pueblo de Dios. Las dos funciones principales del profeta son denunciar y anunciar. Ellos denuncian lo que no está conforme a la alianza con Dios y anuncian la esperanza de un futuro para el pueblo, con el cielo nuevo y tierra nueva. Gracias. Fíjense bien. Nos dice, hace falta recordar que su mensaje es condicionado al momento histórico en el cual viven y predican. Esto no se les olvide, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces al profeta lo queremos leer como a nuestro tiempo. No, no es así. Su palabra, claro, no pasa porque la palabra de Dios se nos sigue recordando, invitando, llamando y corrigiendo. Pero muchas veces quisiéramos que pensáramos siempre igual, ¿no? Yo te pregunto, en tu casa, ¿tú piensas igual que tu hija más chiquita? ¿Tú tienes la misma historia de vida que tu hija más pequeña o tu hijo? O sea, desde esa premisa, digámoslo, ese ejemplo también, no podemos querer hacer que encajen. Yo he dicho, ¿no? Nosotros, para empezar, ni judíos somos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Perdón. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos que las cosas encajen desde nuestro modo de ver las cosas. No tienen que encajar. Nosotros tenemos que encajar en el modo que Dios quiere que vivamos, más no que Dios encaje en nuestra vida. Entonces, fíjense, todo esto es importante. Y lo que me comentamos hace un momento, ¿no? Las funciones principales son ¿qué? Denunciar y anunciar. No nos gusta. ¿Tú a qué vas a la Procuraduría? ¿Vas a saludar al que está ahí o vas a denunciar algo? Vas a denunciar un... ¿no? Son unas cuestiones que nosotros tenemos que tener siempre presentes.
no tener miedo a que nos anuncien, pero no también no tener miedo a que nos anuncien. Va a doler, claro, va a doler, pero más triste es que no nos diga nada y que nos creamos que siempre estamos bien. Incluso yo me atrevo a decir a nosotros como sacerdotes, nos duele que nos denuncien, que somos, pues que a veces también la regamos, ¿no? Que caemos, que tropezamos, que el pecado, o sea, me preguntaba hace no mucho una feliz, oiga, padre, ¿a poco ustedes también se tienen que confesar? Pues sí, somos humanos, también pecamos. No podemos quedarnos con una conciencia de yo estoy bien porque soy padrecito. No, no es así. Al contrario, somos más propensos a, al pecado en razón de que conocemos la, pues, más conocimiento sobre la gracia. Entonces, ¿cómo no estar atentos? ¿Cómo no estar atentos? Que nos anuncien, pero también que el Espíritu Santo nos denuncie la conciencia cuando estamos fallando. Bueno, ¿alguien quiere leer la alianza? Ánimo, Rosario Inmaculada, creo. Que te pongan audio, hija, porque no tienes audio, Rosa Inma, o ponle audio ahí. La alianza, la verdad fundamental que el profeta anuncia y recuerda continuamente es el hecho que Israel es el pueblo elegido por Dios y con el cual ha establecido una alianza por medio de Moisés. Los profetas tienen conciencia de que esta alianza y esta elección de amor y continúa también en los momentos más tristes de la historia de Israel. Dios tiene elecciones definitivas y renueva constantemente su voluntad de alianza con su pueblo. Muchas imágenes expresan en el lenguaje profético esta libre elección de Dios. La fidelidad del Señor con Israel. Las similitudes más usadas son las del Padre e Hijo. Oseas 11, Isaías 1:2. Dueño vida, Isaías 5, Isaías 27. Pastores rebaño, Isaías 4, 40-11. Alfarero arcilla, Jeremías 18. Marido, mujer, Isaías 51, 54:5, Jeremías 2, 1-7, 3, 11, 22, Ezequiel 23 y todo el libro de Oseas. Gracias. Fíjense bien. La verdad fundamental es que el profeta anuncia es y recuerda que continuamente el pueblo de Israel es el elegido. Es una verdad fundamental. Que el pueblo de Israel, aunque se desvía, aunque se equivoca, aunque se revela, aunque se enoja, aunque esto, aunque aquello, Dios se mantiene firme. Y por ello los profetas. Nosotros como seres humanos y nuestra fragilidad podemos decir hoy sí, mañana no, vea. Hoy me gustó la agüita de limón, mañana ya no me gusta y cambia así de gustos. Dios no cambia según los gustos, se mantiene firme. Y eso es lo que anuncia, ¿no? Aunque el pueblo lo quiera olvidar, aunque el pueblo a lo mejor lo quiera decir, no, ahora no. El Señor dice, ustedes son con el pueblo que he hecho esta alianza y el camino continúa. Por eso, de que dice, ¿no? Que Dios escribe derecho en renglones que torcido. Nuestra vida puede ser eso a veces, pero el Señor escribe derecho. Y como dice también, todo esto siempre usa las similitudes, ya nos las leía, ¿verdad? El padre con el hijo, el dueño de la viña, los pastores con el rebaño, el alfarero y la arcilla. O sea, el Señor siempre es el que toma la iniciativa para con nosotros. Nosotros no, es Él el que está tomando siempre la iniciativa y nos está siempre llamando e invitando hacia el pueblo, ¿vale? Por eso todas estas
que pueda en su momento darles una revisadita, sería bonito, ¿no? El padre y el hijo, el dueño de la viña, el alfarero, el pastor y el rebaño, el matrimonio, marido, mujer, todo esto. O sea, Dios no tiene, bendito sea el que no tiene nuestros criterios. De hoy uso, mañana tira, ¿no? Él se queda con nosotros, se queda con su pueblo elegido para llevar a cabo el plan de la salvación, ¿no? Bueno, la infidelidad de Israel, ¿sí? Por el hecho de estar sumergido en la historia del pueblo y tener que interpretar los acontecimientos de su presente. El profeta se encuentra frecuentemente acusando a Israel por su infidelidad y sus pecados. Esto es una constante y es muy doloroso para el pueblo de Israel. Es como si tu mamá acusaras a cada rato al hijo, ¿no? Con el papá. Tu hijo no obedece, tu hijo no obedece, tu hijo no obedece, ¿no? El hijo, ay, ya no me acuses, ¿no? Pero si está ahí la falta, si ahí está el pecado, pues no deben acusarlo, ¿eh? La rebelión de Israel es total y sin excusas, y en su infidelidad es tanto más grave en cuanto se trata de una rebelión del hijo amado contra el padre, de la mujer contra el marido fiel, de la viña contra su amo. Son momentos muy, muy fuertes en donde, equivocándose, pues no quieren aceptar su equivocación, en donde pecando no quieren aceptar su pecado. Como nosotros, o como el Señor invita siempre al pueblo a reconocer su fragilidad, no para que se le eche en cara como tal, sino para que también experimente la misericordia. Y los profetas son eso también, portadores sí, también de la compasión, de la misericordia de Dios. Mira, arrepiéntete, vuelve a casa, vuelve a la alianza. Entonces, no es una cuestión nada más de un momento que Dios diga, ya, a ver, arrepiéntete y ya quedamos. No, constantemente, como nosotros hoy, pues la confesión constante, ¿verdad? Sin ser tampoco escrupulosos, ¿verdad? Después, la realización del juicio, de justicia, juicio y condena. ¿Alguien quiere leer esa parte? La realización de justicia, juicio y condena. ¿Alguien más ahí, por ahí, que levanta manita porque no los veo? Yo, padre. Raúl, ahí está. Alguien, Carmelita, ok, André, sí. Dice la realización de justicia y juicio y condena. La infidelidad y el pecado del pueblo son causa para que los profetas anuncien inevitables castigos y estragos. Todos los profetas tienen presente en su predicación la previsión o el recuerdo dramático de la catástrofe del pueblo, la del reino del norte, con la caída de Samaria, año 722 a.C., y la del reino del sur, caída de Jerusalén y deportación a Babilonia, en el año 587 a.C. El aniquilamiento de Israel es interpretado siempre a la luz de la fe, como justa condena por la infidelidad del pueblo. Bueno, aparecen las citas bíblicas y luego, pero el juicio y la condena de Dios nunca son definitivos. Más bien, Él mismo toma la iniciativa para tomar en el corazón de su pueblo una nueva esperanza. Yahvé es bueno y lleno de misericordia. Invita a la conversión y da siempre una nueva oportunidad para reconstruir la amistad y la alianza. El Señor no castiga por venganza, sino para que su pueblo elegido tome conciencia del mal y se convierta. Gracias. Aquí podríamos decirlo, mire, de esta manera. ¿Tú amas a tu hijo, sí o no? ¿Lo amas?
¿O amas a sus hijos? Porque lo amas, vas a dejar que se drogue, que se emborrache, que ande aquí, que no trabaje, que te exija el dinero. Si lo amas. Fíjense bien, sus actos de ese hijo tuyo tendrán una consecuencia, ¿sí o no? El que tú primero lo que regañes. Oye, si va a lo mejor en la escuela, dices, oye, no entregaste tarea. Y te va a decir, no, es que el maestro, que no entregaste tarea y a lo mejor lo vas a regañar, ¿no? Porque hoy la culpa la tienen todos menos los que la tienen, ¿no? La culpa la tienen los maestros, los papás, todos, menos los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense bien. Podríamos resumirlo por todo lo que es término, ¿no? La fidelidad y el pecado del pueblo son causa para que los profetas anuncien, pero también dice, el Señor no castiga, sino para que su pueblo elegido tome conciencia. Tú cuando regañas a tu hijo, no es para que tome conciencia de que está haciendo algo malo, ¿sí o no? Sí. Pero lo aman, no deben regañarlo. No es así. Aunque lo ames y porque realmente lo amas, le tienes que decir, oye, por ahí no es. Por ahí no es. Que tu hijo tú no te va a entender en ese momento, que tu hijo se va a enojar, a sentir, te va a dejar de hablar casi hoy día, ¿no? En nuestro tiempo que fuera eso, va a dejar de hablar a los papás. Hoy los chamacos le dejan hablar a los papás, ¿verdad? Pero fíjense bien, o sea, el amor no lleva a que solapes el pecado, sino el amor lleva a que corrijas. Y es algo que muchas veces nosotros incluso no lo llegamos a comprender porque no nos gustan las correcciones. No nos gusta. Entonces, cuando tu hijo está bien, cuando tu hijo va bien, pues qué bueno, felicidades, no lo regañes. Pero si se está torciendo, a ver, espérate, por ahí no es, ¿no? Ok, muy bien. A ver, alguien levantó ahí, Mex, Saúl. Adelante con la restauración, la vuelta a la paz y unidad del pueblo, palabras de esperanza. Ánimo. Ok, la restauración, o sea, la vuelta a la paz y la unidad del pueblo, palabras de esperanza. La palabra de los profetas, si bien tiene que pronunciar amenazas y castigos por el pecado del pueblo, nunca se queda aquí. Es siempre una palabra que se abre a la esperanza, la redención futura. Esto no dependerá de los méritos del pueblo elegido, sino únicamente del amor gratuito de Yahvé. Yahvé condena al pueblo no para castigarle, sino para purificarle y convertirle a él. Los profetas en los momentos más duros del exilio son la voz que alienta a la fe y la esperanza en el regreso y la reconstrucción del templo y de la unidad del pueblo. Gracias. Fíjense, muy sencillo. Tú cuando le compras zapatos a tu hijo, ¿por qué se los compras? ¿Ustedes qué dirían ahí en su corazón? ¿Por qué le compran zapatos? ¿Porque se lo merecen o porque los aman? Pues yo creo que porque los aman, ¿no? ¿Por qué le compras una mochila nueva cuando vaya a la escuela si pues ya sabes que la va a romper? Pues porque los aman, ¿no? ¿Por qué les preparas de comer si todos modos te van a rezongar? Pues porque los amas. O sea, el amor que le tienes a esos hijos te lleva a que les des. No es porque ellos a lo mejor se lo merezcan o no, así el pueblo de Israel, así nosotros. No se trata que tengamos mérito solamente o buenas obras o solamente digamos, uy, qué buenos somos. Siempre la misericordia de Dios gana, siempre será más grande. Siempre. O sea, el ejemplo ahorita que les pongo, ¿no? Por todo esto que dice. Si bien tiene que pronunciar amenazas y castigos, es cierto,
Acuérdense de aquello que nos decía nuestra mamá, cuando llegue tu papá, o nomás que venga tu papá le voy a decir, ¿no? No, nada, o te voy a acusar, o nos acusaban con quien nos tenían que acusar, ¿verdad? ¿Es una amenaza, sí o no? Pues sí, y no nos gustaba porque sabíamos que esa persona era la que a lo mejor le hacíamos más caso, nos regañaba, o nos dio una nalgada, o no sé, ¿verdad? Pero al final del día, aunque te hayan acusado, te dan de comer, porque te aman, ¿no? ¿Así? Bueno, ánimo. El resto de Israel, ¿quién quiere leer esa parte? Candy y Yabu tienen una manita levantada. Ánimo. Prendan su audio ahí, Candy y Yabu. Está apagado. El resto de Israel. En la predicación profética, la idea anterior de una salvación y restauración de Israel se cumplirá por medio del resto. Es la parte escogida del pueblo, una pequeña parte que ha sido siempre fiel al Señor, también en el exilio, y es la portadora de la alianza y de las promesas de Yahvé, de las promesas mesiánicas del Salvador. El Mesías saldrá de este resto fiel, será este mismo resto de Israel, quien regresará del exilio y reconstruirá el templo de Jerusalén y la unidad del pueblo disperso. Gracias. Tengamos presente lo que ya se leía hace un momento, ¿eh? La caída del norte y del sur, ¿eh? ¿Quiénes regresarán? Aquí lo dice, ¿eh? Es el resto fiel. Y no porque sean los mejor portados, pues yo digo que no. Solo que Dios sigue conservando su alianza con esa parte, ¿no? La misma consecuencia del pecado lleva a que otros se extingan. ¿Por qué? Porque pues al llevarlos como esclavos, al llevarlos presos, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, pues, ok. Vamos al mesianismo. ¿Quién quiere leer el mesianismo? Perspectiva escatológica. Esta es la proyección de las promesas proféticas más allá del tiempo. Los profetas, especialmente Ezequiel, Daniel y Sofonías, proyectan la realización del reino de Dios en el día de Yahvé. Eso es en los últimos tiempos. Perdón, Estelita. ¿Verdad? Estamos ¿Sí me en escucha? el mesianismo, porque creo que te saltaste, ¿no? Arriba. Ah, perdón. Porque vimos el resto de Israel, estamos viendo el mesianismo, hija, por favor. Sí, perdón, mesianismo. Gracias. Hemos dicho que los profetas llevan al pueblo una esperanza de un futuro nuevo. Esta promesa de redención se realiza en parte en la restauración de Israel al regreso del exilio, pero su realización plena es proyectada por sus profetas hacia el Mesías, el Salvador. Toda predicación profética es una proyección hacia el futuro, hacia el hecho central de la historia, hacia Cristo y la salvación. Isaías 49, 8, 13, 7, 10, 14, 9, 1, 7. Gracias. Fíjense bien. Aquí ya en este título nos está diciendo a qué nos lleva, a la buena noticia. Toda la predicación profética es una proyección hacia el futuro, hacia el hecho central de la historia que es Cristo y la salvación. Van preparando. Todos los profetas es para ir preparando. Así como tú preparas la casa cuando vas a recibir visitas, así el Señor quiere preparar su casa de Israel para que llegue su Hijo. Y si tú esperabas las visitas a las 3 de la tarde y que llegaron a las 12 del día, comadrita, compadrito, me agarró en estas fachas. A eso también le pasó al pueblo de Israel. Híjole, todo el tiempo de la preparación y a lo mejor no estuvieron preparados. Pero eso ya no nos toca a nosotros.
Dios. Entonces, ¿cómo ahí nosotros tenemos que tener esa conciencia también de que dice mesianismo? Ya estamos hablando de los profetas que proyectan la llegada del Salvador, ¿sale? Ese es, ¿vale? Órale, pues, una perspectiva escatológica. Ahí dice Claudia Trasfi, ánimo, tiene una manita. Perspectiva escatológica. Esto es la proyección de las promesas proféticas más allá del tiempo. Los profetas, especialmente Ezequiel, Daniel y Sofonías, proyectan la realización del reino de Dios en el día de Yahvé. Eso es en los últimos tiempos. Esta enseñanza la podemos resumir así. La historia de la salvación del mundo y del pueblo elegido es una continua lucha entre el mal y el bien. Sin embargo, al final ganará el bien, ganará Yahvé, quien derrotará el mal e instaurará su reino de amor, verdad y paz. Ese será el día de Yahvé en el que Dios se ha reservado la iniciativa de manifestar su gloria, su santidad y su poder universal. Gracias. Ya dice, perspectiva escatológica. Recordemos que la perspectiva escatológica, como dice, es el final, ¿no? De los tiempos. Es lo último. Es lo último. Hablando en la cuestión temporal. ¿Y eso a quién le toca solamente? A Dios. No a nosotros. Ya quiero ver el final. No, pues igual ni lo vemos porque nos morimos de miedo antes, ¿no? Y esta perspectiva escatológica precisamente, como dice, es una lucha constante entre el bien y el mal. Pero el mal, ¿por qué? Por la pregunta, ¿no? Que algunos dicen, espero no meterme en camisa de 11 varas, dice, ¿por qué Dios creó el mal? No, Dios no creó el mal. Le dio libertad a su creación y la creación decidió no elegir a Dios. Es como hoy, el hombre tiene libertad para elegir o no a Dios. Tiene libertad para querer hacer el bien o no hacerlo. Él decide, ¿no? O sea, no podemos culpar a Dios de todo, ¿no? Y no lo culpamos mucho de nada, ¿verdad? Sino de la decisión que nosotros. ¿Por qué? Porque si nos hubiera creado y no nos hubiera dado libertad, pues claro, no habría ninguna razón para a lo mejor hablar de profeta, ¿no? Porque entonces ya no seríamos criaturas, sino a lo mejor sus títeres, ¿no? Nos mueve para acá, nos mueve para allá. Y si nos vamos a resbalar, nos levanta para que no nos resbalemos y ya nosotros bien contentos, No, ahí es donde precisamente entra la decisión del hombre en su libertad, su conciencia en amor a Dios. ¿Ya? Y uno los recuerda el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué eliges tú? La vida, el camino, que es Él, la verdad, que es Él. ¿No? Él nos quiere manifestar esto, pero nosotros muchas veces lo relegamos. ¿Vale? Ok, vamos a las características de los profetas. ¿Alguien gusta leer ahí? Raquel Gallardo, Perpetuo Socorro, ajá. Prende tu microfonito, hija. Está apagado tu micrófono, Raquel. Ya se apagó otra vez, préndelo. Ya está. Listo. Características de los profetas. Leyendo los libros proféticos, podemos darnos cuenta de unas características comunes en su vocación, su vida y su mensaje. Por ejemplo, Amós 7:9, Isaías 6, Ezequiel 1:3, Isaías 43:8. A estos textos... Perdón. Podemos leer esos textos. ¿Alguien puede leer Amós, alguien Isaías y alguien Ezequías? Sea nomás un tramito para que tengamos el contexto, por favor. Porque dice, leyendo la vocación, subir su mensaje, por ejemplo, pone Amós, Isaías. Sea nomás Amós, Ezequías. Una parte. Ánimo.
¿Cuál tienes, Raquel, para que sigas? Ahorita continúas. Ánimo. ¿Quieres prender tu micrófono, Raquel, si ya lo encontraste o alguien más? María Adriana, ¿cuál encontraste? Prende tu micrófono si lo tienes, hija. Amos 7:9. Los lugares de culto de Isaac serán derribados y destruidos los santuarios de Israel. Yo empuñaré la espada contra la familia de Jeroboam. Palabra de Dios. Gracias. Pero creo que era todo en los capítulos de 7 a 9, está muy largo, pero está bien. Isaías 6. Saúl, Saúl. Isaías 6, padre. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Gracias, Saúl. Ahí fíjense bien. Entonces, el año de la muerte yo vi, ¿no? Yo, esa vocación, yo vi, ¿vale? Alguien que tenga Ezequías 1:3. Ezequiel 1:3. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé sobrecogedoras visiones. El día 5. Hasta ahí, Raquel. Okay. Sí, gracias. Fíjense bien, o sea, en esta parte vieron, se abrieron, se les mostraron, se les manifestaron, ¿sale? Digo, un poquito el contexto de lo que estaba leyendo nuestra hermana. Continuamos, hija, por favor, en donde te quedaste de los apuntes. Te dice, estos textos se pueden añadir. A estos textos se puede añadir la vocación de Eliseo, de Samuel y de Moisés. Toda vocación profética es única, personal e irrepetible. Sin embargo, podemos destacar unos elementos comunes en todo. A. La vocación es libre, iniciativa de Dios y no determinación del hombre. A veces es una llamada sin aparente preparación, repentina. Amós 7, 14, 15. Es una llamada irresistible, capaz de vencer cualquier temor. El profeta normalmente experimenta incapacidad y se resiste, hasta ser investido por una fuerza que lo seduce. Jeremías 27. El llamado de Dios reviste el profeta de una misión, ser la voz de Dios. Ellos tienen la clara conciencia de hablar con la autoridad de Dios, no con la propia. La llamada de Dios nace siempre en una experiencia fuerte de Dios, de su gloria, Ezequiel, de su presencia, Isaías, de un diálogo con él, Jeremías. Gracias. Fíjense bien, ahorita que se leían esto y decimos, vieron, se les escucharon, ahora estos puntos que nos reafirman, ¿no? La vocación es libre, iniciativa ¿de quién? De Dios. Es una llamada irresistible que seduce, dice Jeremías, ¿no? Es un llamado que Dios reviste al profeta para una misión. Vas a hacer esto, ¿no? Y nos hace siempre una experiencia fuerte de Dios, ¿no? Y algo que dice ahí también, el profeta tiene la conciencia, ¿no? De que no es por él, sino por Dios. Y no habla por él o para él.
y es obediente al llamado. Por eso aquellas palabras de que decretan, mandan, ordenan, son totalmente contrarias al llamado, porque el profeta pues ni ordena ni manda, sino al contrario obedece, y en esa obediencia se presentan las cosas y los signos y los milagros. ¿Vale? Porque también vamos a encontrar que los profetas en su momento hacen un signo o dicen, diríamos así, un milagro, pero no por ellos, sino porque Dios les permite y se los da para que vean que está con ellos. Pero no es por sí mismos. Okay. Maneras en que la palabra de Dios se manifiesta a los profetas. ¿Alguien quiere leer esta parte? Carlos y Dolores, ajá, adelante. Prenda su microfonito, por favor. Gracias. Maneras en que la palabra de Dios se manifiesta en los profetas. Dios manifiesta su pensamiento y voluntad a los profetas a través de imágenes y palabras. Ellos, pues, tienen experiencias en las que ven y sienten el mensaje de Yahvé. Muchos mensajes proféticos salen de una visión. Otros mensajes se aclaran en la mente del profeta, viendo acontecimientos y hechos que el profeta aplica a la historia y destino del pueblo. Así Jeremías 18, 1, 12, y hay mensajes que el profeta descubre y anuncia a través de su experiencia y conducta personal, o acciones simbólicas como en Jeremías 13, del 1 al 14, 16 del 1 al 9, Oseas 1 del 2 al 8. Podemos notar otras dos características interesantes. La revelación del mensaje se manifiesta al profeta desde lo exterior, de repente, imprevisible. La revelación de la palabra sacude fuertemente al profeta en toda su persona. Ezequiel, después de su vocación, queda 7 días postrados física y mentalmente. Gracias. Fíjense bien ahorita lo que comentábamos, ¿no? Ese ya. Dios se manifiesta como Él quiere a los profetas. Y también cuando les piden señales, Dios les permite hacer esos señales. No recuerdo cuáles de estos pasajes, ¿no? Cuando le dicen a qué profeta, no, a ver si tu Dios es tan poderoso, ¿no? Y el profeta le dice, junten a todos sus sacerdotes y vamos a invocar a nuestro Dios, ¿no? A ver quién responde. Y el que responde ese es el verdadero Dios, ¿no? Y estuvieron los 300 de Baal, creo 300 sacerdotes de Baal, ¿no? Todo el día y toda la tarde se caían en trance y todo, pero jamás se prendió su sacrificio con su leña, ¿no? No mandó fuego, tu Dios. Y entonces el profeta del Señor dice, es más, echa el agua a la madera y echa el agua ahí, ¿no? Y entonces cuando él se pone a orar, el Señor manda el fuego, ¿no? Y se consumió la leña y todo el sacrificio. Y entonces vieron que era el Dios verdadero, es decir, Dios se manifiesta a los profetas y a los que escuchan a los profetas para esta misión. ¿No? Aquí dice también, termina Ezequiel, ¿no? Cómo queda postrado físicamente y mentalmente 7 días. Yo diría aquí una interpretación, siempre está postrado ante el Señor y todo profeta tiene que estar siempre postrado ante el Señor para hacer la misión de Dios. Por eso hablar de los profetas no nada más es hablar de aquellos que se les ocurrió hablar algo, decir algo, sino es hablar de aquellos hombres que tuvieron la misión y el encuentro con Dios para llevar a cabo una misión. Todo profeta tiene una misión. Y toda misión no es para sí mismo, sino siempre para el bien, la edificación, la educación del pueblo. Muchas gracias. Hemos terminado por hoy esta pequeña lección 25. ¿Ya? Ojalá nos hayamos compartido un poquito. Si alguien quiere compartir algo de esto, adelante, damos unos minutitos, no se preocupen de lo que fuimos viendo, adelante. De manera sencilla, de manera práctica también. ¿Alguien quiere compartir algo?
Ok, gracias a todos. ¿Nadie? Más ahí dijo alguien gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por compartir, ¿no? Son apuntes que podemos repasar, leer de manera personal también, en la cual nosotros podemos ir a lo mejor subrayando o podemos ir comprendiendo también en su momento buscando más fuentes, ¿les parece? Bueno, damos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tu amor. Ponemos en tus manos este tiempo que nos has permitido compartir como decanato. Bendice a cada uno de estos hijos tuyos, a sus hogares, sus familias. Concédeles tu Espíritu Santo para que sigamos creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y así cada uno de nosotros seamos tus testigos en medio del mundo. Que por nuestro bautismo no tengamos miedo a ser que no tengamos miedo a ser tus profetas que hoy tanta falta hacen. Que permitamos que tu Espíritu nos guíe para anunciar, denunciar y consolar a quienes nos rodean y quienes están hambrientos de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Gracias a todos, que tengan bonita noche, descansen, Dios nos bendiga.